El sol del atardecer pintaba el cañón con tonos anaranjados y púrpuras, pero Jebediah no tenía ojos para la belleza. La sangre, oscura y espesa, empapaba la arena a sus pies. Aullidos agonizantes rompían el silencio, un lamento que helaba la sangre. Jebediah, un anciano de 72 años, con el rostro surcado por el tiempo y las cicatrices, observaba la escena con una quietud pétrea. Nadie en Arizona sabía que ese viejo, que parecía a punto de derrumbarse, era en realidad la leyenda viviente conocida como el Silenciador. Un pistolero tan rápido que su nombre susurraba miedo en cada salón desde Tombstone hasta Yuma. Pero esos días habían quedado atrás, pensaba, mientras apretaba con fuerza el mango de su revólver empañado por el óxido del olvido. Un lobo, grande y gris, yacía retorciéndose en el suelo, una trampa de acero aprisionando su pata delantera. 3 hombres, borrachos y ruidosos, reían a su alrededor, disfrutando del sufrimiento del animal. Uno de ellos, un tipo corpulento con una cicatriz que le cruzaba la mejilla, levantó su rifle. «¡Vamos a acabar con esta sabandija!», gritó, con la voz pastosa por el alcohol. Jebediah sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No era por el miedo, sino por una furia contenida durante años. Una furia que creía haber enterrado junto con su pasado. Si están disfrutando esta historia, déjenos saber con un like. Comenten desde qué país nos están escuchando. El líder de los borrachos apuntó el rifle al lobo. El animal, con los ojos llenos de terror y dolor, miró a Jebediah. Era una mirada de súplica, una petición silenciosa de ayuda. Algo se rompió dentro del anciano. Recordó a su propia familia, asesinada sin piedad por una banda de forajidos hacía ya muchos años. Recordó la impotencia, la rabia, el juramento de venganza que había hecho sobre las tumbas de sus seres queridos. El pasado, que creía sepultado bajo capas de arrepentimiento y soledad, resurgió con una fuerza avasalladora. Sus manos, antes temblorosas, se volvieron firmes. Sus ojos, antes apagados, brillaron con una intensidad glacial. Llevaba 20 años sin tocar un arma, pero el instinto seguía intacto, afilado por el tiempo. Lentamente, con la precisión de un relojero, desenfundó su revólver. El sonido del metal al rozar la funda resonó en el silencio del cañón. Los 3 hombres se giraron, sorprendidos. El líder, con el rifle aún apuntando al lobo, soltó una carcajada. «¿Qué crees que vas a hacer, viejo?», se burló. Jebediah no respondió. Sus ojos, fijos en el líder, eran como 2 pozos de hielo. El tiempo pareció detenerse, el aire se cargó de tensión. El sol del atardecer brillaba sobre el acero del revólver, convirtiéndolo en un símbolo de justicia inminente. Jebediah respiró hondo, sintiendo el peso del pasado sobre sus hombros. Recordó su juventud, cuando era un pistolero temido y respetado, un hombre que impartía justicia con su Colt Peacemaker. Pero la violencia lo había consumido, dejándolo vacío y arrepentido. Había jurado no volver a matar, a dejar atrás esa vida de sangre y dolor. Pero la mirada de aquel lobo, su sufrimiento silencioso, había despertado algo en él, algo que creía muerto. El líder de la banda, impaciente, apretó el gatillo del rifle.
Pero Yebedía era más rápido, mucho más rápido. 3 disparos resonaron en el cañón, casi simultáneamente. El líder cayó al suelo con 3 agujeros en el pecho. Los otros 2 hombres ni siquiera tuvieron tiempo de reaccionar. Yebedía les disparó a las manos, desarmándolos al instante. Ambos gritaban de dolor, retorciéndose en el suelo. Yebedía se acercó al lobo con cuidado de no asustarlo más. Examinó la trampa, tratando de entender cómo liberarlo. La trampa era de acero, vieja y oxidada, con dientes afilados que se clavaban en la carne del animal. Mientras compartimos esta historia extraordinaria, nos emociona saber que nuestras voces llegan a corazones de todo el mundo. Si esta historia los está impactando, comenten desde qué país nos están escuchando. Con manos temblorosas, Yebedía sacó su cuchillo. Era un cuchillo viejo, pero afilado como una navaja. Con cuidado, comenzó a cortar las correas de cuero que sujetaban la trampa. El lobo gimió de dolor, pero no intentó morderlo. Parecía entender que el anciano estaba tratando de ayudarlo. Después de varios minutos de arduo trabajo, Yebedía logró liberar la pata del lobo. La herida era profunda y sangraba profusamente. El lobo lamió la mano de Yebedía en señal de agradecimiento. El anciano sintió un nudo en la garganta. No había recibido una muestra de afecto como esa en muchos años. Yebedía sabía que no podía dejar al lobo allí, herido y solo. Lo cargó con cuidado sobre su espalda, sintiendo el peso del animal y el calor de su sangre. Los 2 hombres heridos, aún gimiendo de dolor, lo miraban con odio. «Te arrepentirás de esto, viejo», gritó uno de ellos. Yebedía los ignoró. Su única preocupación era el lobo herido. Comenzó a caminar hacia su rancho, que no estaba lejos de allí. El sol se había ocultado por completo y la noche comenzaba a caer sobre el desierto de Arizona. El camino al rancho era largo y pedregoso. Yebedía sentía el cansancio en cada hueso de su cuerpo. El lobo, aunque herido, era pesado. Pero el anciano se negaba a rendirse. Sabía que tenía que llegar al rancho para poder curar al animal. Durante el camino, Yebedía recordó su rancho. Había sido su hogar durante muchos años, un refugio de paz y tranquilidad. Allí había vivido con su esposa y sus hijos, hasta que los forajidos se lo habían arrebatado todo. Después de la tragedia, había abandonado el rancho, vagando sin rumbo por el desierto, consumido por la tristeza y la amargura. Pero ahora, la necesidad de ayudar al lobo herido lo había impulsado a regresar a su hogar. Al llegar al rancho, Yebedía depositó al lobo con cuidado en el suelo. Abrió la puerta de su vieja cabaña y entró. El interior estaba polvoriento y descuidado, pero aún conservaba el calor de un hogar. Encendió una lámpara de aceite y buscó un botiquín de primeros auxilios. Encontró vendas, alcohol y un ungüento curativo. Con cuidado, limpió la herida del lobo y la vendó. El animal gimió de dolor, pero permaneció quieto mientras Yebedía lo curaba. Después de vendar la herida del lobo, Yebedía le ofreció agua y comida. El animal bebió con avidez y comió un trozo de carne que el anciano le ofreció. Yebedía observó al lobo con atención. Le impresionaba su fuerza y su resistencia.
A pesar de estar herido, el animal mantenía la cabeza alta y los ojos llenos de orgullo. El anciano sintió una conexión especial con el lobo. Ambos eran supervivientes, ambos habían sufrido pérdidas terribles, ambos sabían lo que era estar solo en el mundo. Jebedía decidió que no iba a dejar que el lobo volviera a vagar solo por el desierto. Iba a cuidarlo, a protegerlo, a darle un hogar. Esa noche, Jebedía durmió junto al lobo, en el suelo de su cabaña. El animal, aunque desconfiado al principio, terminó acurrucándose junto al anciano, buscando calor y consuelo. Jebedía sintió una paz que no había experimentado en muchos años. La presencia del lobo le recordaba que no estaba solo, que aún había bondad y lealtad en el mundo. Pero lo que Jebedía no sabía era que los hombres a los que había disparado en el cañón no iban a dejar las cosas así. A la mañana siguiente, Jebedaya se despertó con el sonido de caballos acercándose a su rancho. Miró por la ventana y vio a una docena de hombres armados rodeando su cabaña. Eran los compañeros de los hombres a los que había herido el día anterior. Venían en busca de venganza. Jebedaya sabía que no tenía escapatoria. Estaba viejo y cansado y no podía enfrentarse a tantos hombres, pero no iba a rendirse sin luchar. Tomó su revólver y salió de la cabaña, con el lobo a su lado. Los hombres apuntaron sus armas a Jebedaya, listos para disparar. El líder del grupo, un hombre alto y delgado con una mirada fría y calculadora, se acercó al anciano. «Vas a pagar por lo que le hiciste a mis hombres, viejo», dijo con voz amenazante. Jebedaya lo miró a los ojos, sin mostrar ningún signo de miedo. «Ellos se lo buscaron», respondió con voz firme. «Estaban torturando a un animal inocente». El líder sonrió con malicia. «No me importa», dijo. «Lo único que me importa es la venganza». ¿Cómo reaccionarías tú ante tal crueldad? Cuéntanos en los comentarios. El líder de la banda levantó su arma, listo para disparar. El lobo gruñó y se interpuso entre Jebedaya y los hombres, mostrando sus dientes afilados. El líder vaciló por un momento. No quería dispararle al animal, pero tampoco iba a dejar que se interpusiera en su camino. Jebedaya aprovechó la vacilación del líder para actuar. Con una rapidez sorprendente, desenfundó su revólver y disparó. El líder cayó al suelo, muerto al instante. Los otros hombres abrieron fuego y una lluvia de balas comenzó a impactar contra la cabaña. Jebedaya y el lobo se refugiaron detrás de una pared, tratando de evitar las balas. El anciano sabía que no podían permanecer allí para siempre. Tenía que encontrar una forma de escapar. Miró al lobo y asintió. El animal pareció entender lo que tenía que hacer. Con un aullido salvaje, el lobo salió corriendo de la cabaña, atacando a los hombres armados. Los hombres, sorprendidos por el ataque del animal, dejaron de disparar por un momento. Jebedaya aprovechó la distracción para salir de la cabaña y correr hacia el bosque. El lobo lo siguió de cerca, protegiéndolo de las balas. Juntos lograron escapar de los hombres armados y adentrarse en el desierto. Sabían que la lucha por la supervivencia apenas comenzaba. Jebedía y el lobo cabalgaron juntos durante días, evadiendo a sus perseguidores y sobreviviendo a las duras condiciones del desierto. El vínculo entre el anciano y el animal se fortaleció con cada día que pasaba. El lobo se había convertido en su protector, su compañero, su amigo. Jebedía, a su vez, había encontrado un nuevo propósito en la vida: proteger al animal que le había devuelto la esperanza.
Finalmente llegaron a un pequeño pueblo escondido en las montañas. Allí encontraron refugio y ayuda. Los habitantes del pueblo, gente humilde y trabajadora, los acogieron con los brazos abiertos. Yebedía y el lobo se quedaron en el pueblo durante varios meses, recuperándose de sus heridas y disfrutando de la paz y la tranquilidad. Pero la paz no duraría para siempre. Un día, los hombres que los habían perseguido llegaron al pueblo. Habían rastreado a Yebedía y al lobo hasta su escondite y estaban listos para terminar lo que habían comenzado. La confrontación final era inevitable. Si esta historia de Yebedía y su leal lobo removió algo en sus corazones, comenten qué lección se llevan. Dale like si disfrutaste esta leyenda del viejo oeste. Suscríbete para más historias que tocan el alma. Hasta nuestra próxima aventura. Recuerden que la bondad siempre triunfa.